México vive sus peores pesadillas con estos legisladores de la llamada 4T. La presidenta de México, Claudia, no acató un mandato judicial y que amerita destitución. Sin embargo, esto no va a ocurrir debido a que tienen el respaldo del castrochavismo y van a continuar con la masacre del país. En entrevista con el abogado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, explicó lo siguiente: ¿hacia dónde va el país? ¿A dónde vamos? A un autoritarismo como el que tuvimos con el PRI durante 72 años, donde el Ejecutivo era el que ordenaba todo y el Legislativo y el Judicial simplemente eran comparsa. Esa parte México pensamos que ya la habíamos superado. Cuando se vienen los cambios de gobierno del PRI al PAN, si bien el PAN no fue lo que todo el mundo esperábamos, con los resultados que queríamos de un cambio, también lo es que sí ayudó a tener una democracia que nunca habíamos tenido, en el sentido de esa división de poderes, de que cada uno de los poderes hiciera su función. Lamentablemente, después vuelve el PRI al gobierno, tampoco hace un buen trabajo y finalmente pues llega este movimiento, ¿no? Este movimiento que en mi opinión viene obviamente precedido por alguien que fue priista, que fue perredista, que al no poder obtener el poder crea su movimiento, y el éxito es que empieza a hacerle creer a la gente, sobre todo a los más humildes, a la gente de escasos recursos, que su movimiento era el que les iba a dar un mejor México, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues con un sistema muy parecido al que ocuparon en Cuba o en Venezuela, en ese tipo de países, donde iniciaron regalándole dinero a la gente y comprando conciencias, hasta un punto en el cual la oposición que existía pues dejó de tener fuerza. Hoy en México no tenemos oposición, hay que decirlo. Ninguno de los partidos que están enfrente, que no están en gobierno, son realmente una oposición fuerte. Y todo esto es por este trabajo que han hecho durante varios años. ¿Qué viene con esta situación? Bueno, pues que el Ejecutivo vuelva a ser el que mande. Están doblándole las piernas al Poder Judicial, que era el único que estaba cumpliendo su función constitucional de verificar la legalidad de los actos que realizaba el Ejecutivo. Están utilizando un legislativo que por tener mayoría y con el argumento de que es la voluntad del pueblo, no. La voluntad del pueblo posiblemente fue elegir qué candidato y qué candidata de qué partido tuviera el encargo de administrar. Eso no los faculta a las modificaciones que han estado haciendo. Eso no los faculta ni los justifica la circunstancia de doblar a un poder judicial, el cual, lo he dicho yo en otras entrevistas, nunca demostró el expresidente que hubiera corrupción. Le hicieron creer a la gente que estaban llenos de beneficios. ¿Qué beneficios? Tener un buen salario. Cualquier profesionista que estudia, que se prepara, que incluso llega a tener una maestría o un doctorado, va a buscar tener un mejor ingreso. Hay directores, hay empresarios que dentro de sus organizaciones tienen a gente con salarios similares a los del Poder Judicial. Y es por el mérito, por la capacidad que tiene la persona para llevar la empresa. En la institución pública debe ser lo mismo, deben ser los mejores perfiles, los más capacitados, en este caso con carrera judicial. Aquí lo que hizo esta reforma fue destruir la carrera judicial, fue destruir esos procedimientos que se tenían de elección de jueces y magistrados. Y ahora resulta que somos la burla internacional por los requisitos que deben de tener los posibles candidatos, que por ahí vi que alguien de Morena manifestó que solamente con tener un promedio de 8.5 y 5 cartas de recomendación puede ser candidato, ¿no? O sea, la verdad es que lo dijo en un foro en Estados Unidos, los que estaban ahí la verdad se rieron porque es absurdo. Y bueno, como abogado con 30 años de experiencia, sí te puedo decir que lo que viene va a ser muy difícil, va a ser muy complicado,
va a ser un reto para todos los estados homologar estas reformas a cada uno de los estados y hacerlo de tal forma que no impacte tanto como está impactando a nivel federal. Ahora, ese blindaje que pretenden imponer, por decirlo, procede. Mira, el problema es, ¿qué problema tiene hoy México? No es si procede o no. El problema es que están brincándose la legalidad. Ellos al protestar, cualquier persona al protestar un cargo, promete defender la Constitución y respetarla y defenderla. Ellos no lo están haciendo. Este blindaje que quieren crear está afectando órdenes de jueces que ya les solicitaron que bajen del diario oficial la publicación de la reforma y la presidenta dice, no tengo por qué acatar. Con todo respeto, presidenta, el mensaje que estás mandando a la nación y a nivel internacional es, no respetas la ley. Tú y yo no respetes el reglamento de tránsito, no pagues tus impuestos, no cumplas con ningún lineamiento. ¿Por qué vas a respetarlo si la presidenta nos está mostrando el camino? Y esos desacatos a esas órdenes de los jueces legalmente tienen consecuencias, pero ¿quién las va a ejecutar? Si el Poder Ejecutivo, que es de donde emanan muchas instituciones que deben de auxiliar a la autoridad judicial, no lo van a hacer. Y es que un desacato aplica destitución inmediata. Claro, es parte de lo que se debe de aplicar, la destitución y sanciones. Pero repito, ¿quién las va a ejecutar? Si hoy la mayoría de los fiscales, principalmente el fiscal general de la República, está bajo las órdenes del Ejecutivo, cuando se supone que desde hace muchos años los fiscales generales de justicia deben ser autónomos. No lo son en el papel, no en la práctica. En ese contexto se avecina un país crítico, débil y gobernado por unos cuantos. Se avecina un país donde estamos ya mostrando que la legalidad no existe, que el respeto a las leyes no existe, que solamente quieren erigir un solo poder que es el Ejecutivo, quien hoy decide no obedecer resoluciones del Poder Judicial. Y un legislativo que se dedica a trabajar para que el Ejecutivo consiga ese objetivo, ¿no? Entonces, es muy grave lo que está pasando en México.